Nosotros acá en el estudio, Pablo Carbacho, director de investigación y desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. A ver, voy a comenzar, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rafa. Leyendo el titular del Mercurio que dice: cifras de Interior muestran que homicidios aumentaron casi 30% en fiestas patrias y expertos instan a avanzar en acceso público de datos. Hasta donde yo recordaba, la ministra Tobá había dicho que eran los mismos del año pasado. Lo que cita el Mercurio es que las víctimas pasan de 26 a 33 si se compara el feriado de 2019 con el de este año, que abarca la misma cantidad de días. En 2022 y 2023 los fallecidos llegaron a 19. ¿Estamos hablando de cifras dentro de los márgenes de una comparación válida? Sí, es bien ingrato, yo diría, el rol de la ministra Toab de tratar de ponerle algo de perspectiva a esta discusión, porque pasa lo que pasó, se la acusa de normalizar. Yo creo que efectivamente los datos muestran que los homicidios son más en comparación a lo que es comparable, que es 2019, porque obviamente no se puede comparar con 2020, 2023 por la cantidad de días. Porque entre otras cosas es bastante esperable que mientras más días de gente alcoholizada, más peleas, más cuestiones que terminen en homicidio ocurran. Eso es normal. Yo creo que eso es lo normal, pero eso no significa normalizar que esto sea algo irrelevante o que no merezca ser tratado de alguna manera por parte del gobierno. Yo creo que efectivamente la cifra es peor. Pero a mí en general estas comparaciones de periodos tan pequeños, de 2 años, me parece que son malas comparaciones. Estadísticamente sería una muy mala muestra para comparar. Uno diría como comparar 2 años, bueno, quizás justo ese año pasó que en un lugar mataron a 5 personas en comparación al otro y bueno, eso obviamente nos lleva como a quedar con esta sensación de que creció un 30% de una forma media mañosa, siento yo, de ponerlo también. Yo creo que no es la forma de mirar el fenómeno. El fenómeno hay que mirarlo a largo plazo, hay que mirar las estadísticas de largo tiempo y acá tenemos, y en ese punto tenemos un problema importante, que es que el gobierno decidió hace más o menos unos años, hace un par de años, mejorar el indicador de homicidio. Lo cual es súper valorable y por lo tanto tenemos cifras comparables del 2019 en adelante más o menos, y para atrás no sabemos bien cómo fue con ese mismo indicador. Recuerdo que la ministra decía que antes habían cifras, o no, me lo dijo Eduardo Vergara en una entrevista acá, que antes teníamos cifras de carabineros, de la policía de investigaciones, de los tribunales, de gendarmería, entonces mezclar todos los datos, unificar los datos era bastante complejo. Ahora bien, ¿con quién más deberíamos comparar? Yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que ha habido un aumento de la criminalidad en toda Latinoamérica, precisamente por bandas de crimen organizado transnacionales. Sí, yo creo que siempre es bueno empezar hay que partir de lo más general a lo más local, ¿no es cierto? Y me parece que cuando miramos el fenómeno de los homicidios a nivel comparado en la región, nos damos cuenta dónde realmente estamos. Hace un par de semanas tuvimos un congreso súper grande de la Sociedad Chilena de Criminología y vinieron algunos académicos de Centroamérica y nos mostraban las cifras que dieron pie a todo lo que pasaba con Bukele. Estábamos hablando de 60 homicidios, 60, 90 en algún minuto en Salvador, en varias partes de América Central. Por cada 100.000 habitantes. En Chile nosotros subimos en rigor de 4,5 a 6,3, 6,4. Que es una alza del 50%. Es una alza importante, pero todo esto para ver dónde estamos. Claro. En El Salvador era 60, 70 por cada 100.000 habitantes. O sea, la cifra es sideral. 10 veces más que 10 veces más. Y cuando empezamos a mirar, bueno, no miremos los peores países, pero miremos países un poco mejores, también nos damos cuenta que todavía estamos muy lejos de los países, incluso
que nos parecen seguros de Latinoamérica, de Centroamérica, y seguimos estando en el tramo bajo. Esto no lo digo para decir no está pasando nada. Claro. Lo digo simplemente para que tengamos perspectiva. Te van a acusar de normalizar. Me van a acusar de normalizar. Estoy muy lejos del problema, como típicamente nos dicen. Pero después tenemos que compararnos con nosotros mismos. Y lo que ha pasado es que, bueno, hubo este cambio en el indicador y los últimos 5 años lo que hemos visto un aumento en términos de número neto, no sé, pasamos con este nuevo indicador de 900 a 1300 homicidios. Esto ponerlo de una manera muy... que cuesta ponerlo, pero si mataban a 3 personas al día, ahora 4. Y esa es la realidad que Chile está viviendo, y efectivamente eso muestra, no solo por la cantidad de homicidios, sino por la forma en que se cometen estos homicidios, un cambio en el patrón criminal. Y eso es lo que realmente nos debiese preocupar. Cambio en el patrón criminal. Yo al principio del programa hablaba de, la combinación funesta de factores, de crimen organizado, bandas de crimen organizado que entraron a Chile, que descubrieron que era la papa, si ese es el asunto, y el ingreso de armas, que es algo que a mí me preocupa mucho, porque Chile solía tener una ley de control de armas bastante exigente. Había calibres, y lo digo porque yo conozco, por ejemplo, el caso de Uruguay, donde la política de control de armas es bastante más laxa que en Chile. Y en Argentina también. Si uno vive además en zonas rurales, todo el mundo tiene algún arma en la casa. En Chile eso cambia un poco, o era diferente. Ahora, a mí en algunos momentos ver una UCI en la calle, ver pistolas convertidas en ametralladoras merced a un cambio en el mecanismo que es relativamente simple y a un cargador de versión extendida, son cosas extremadamente preocupantes. La tesis que parece cobrar fuerza es que entran por los puertos, en los containers, porque tenemos una capacidad de control de apenas un 3% de lo que ingresa. ¿Cómo se combate cuando llegas a ese nivel? Tanto en el aspecto predictivo, previo al delito, como en el aspecto de control de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que lo primero es partir por el crimen organizado que se nos instaló. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con los procesos migratorios que son usados por estas bandas para hacer negocios. Uno de los grandes negocios de las bandas que están instaladas en Chile tiene que ver con la trata, tiene que ver con la extorsión a sus propios como connacionales, y por lo tanto para que eso ocurra, creo yo, la respuesta no tiene que ver con política criminal o persecutoria, tiene más bien que ver con que el Estado realmente reciba a los que migran de una manera que los aleje de las bandas criminales. Porque lo que pasa es que Chile es un país demasiado burocrático para alguien que se viene a Chile. Ya. Y por lo tanto no puede hacer nada sin un carnet. Chile, el carnet es como una fracción, una parte de nuestro cuerpo. Sin el carnet Chile nadie puede hacer un trámite. Para una persona que migra a Chile eso es muy difícil, y por lo tanto eso abre las puertas para ser cooptado, para ser de alguna manera extorsionado o hacerse dependiente de estas bandas de crimen organizado. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con cómo Chile trata al migrante y cómo lo recibe. La política de recepción en Chile yo creo que todavía es mala, y tenemos muchos migrantes que están irregulares y que requieren regularizarse para poder hacer muchas cosas. Cuando no las pueden hacer, el crimen organizado se aprovecha de eso. O sea, son un recurso ahí entregado al crimen organizado. Son recursos que se aprovechan, la gente está desesperada, tiene que trabajar, también tiene que tener ingresos, por lo tanto yo creo que eso es una cuestión. Y respecto de las armas, yo creo que Chile tiene una ley que no suena mal, o sea que es más bien estricta, pero el problema es que el control, y hay 2 informes de la Contraloría que han sacado los últimos 4 años y que dicen lo mismo, que es básicamente que no se hace control de la ley de armas. Y efectivamente nuestros puertos tienen poca capacidad de rastreo, en parte porque lo que yo he escuchado desde el servicio de aduanas es que dicen, bueno, nosotros no podemos abrir un container lleno de fruta porque rompemos la cadena de frío, y si rompemos la cadena de frío, entonces ¿quién se hace cargo de toda esa pérdida? Obviamente no tenemos la tecnología para hacerlo de manera más inteligente, y eso también es un desafío. Pero más allá de eso, yo creo que la pregunta es ¿por qué tenemos que permitir las armas en Chile? A mí me cuesta pensar, y tengo pocos motivos para pensar que haya un derecho a portar armas. Tenemos la suerte que, a diferencia de los gringos, no lo tenemos en nuestra constitución. Claro. Y por lo tanto nadie nos puede andar exigiendo, oye, mi derecho a portar armas. Yo creo que las armas en Chile debiesen estar prohibidas.
Ya, así de simple. Digamos que hay además armas ahí afuera que no tienen razón de ser. Hay 800.000 armas más o menos, si no me equivoco, inscritas, de las cuales un buen porcentaje están perdidas. O sea, y muchos de los robos a casas, por ejemplo, son robos para buscar armas, porque Claro. saben que hay armas. Esto pasa mucho más en los mundos más rurales, efectivamente, que hay gente que entra donde está tu arma. Entonces, muchas de las armas también tienen que ver con armas que son lícitas, que se desvían de lo lícito para cometer delitos. Ya, a ver, y entonces el primer punto en el que habría que meter mano es en el trato al migrante, es decir, cómo lo identificamos, cómo lo convertimos en alguien rastreable. ¿Cómo lo incorporamos a la Ya. sociedad? ¿Cómo le damos un carné provisorio? El sistema educativo tiene un carné provisorio, por ejemplo, para que los niños no queden fuera de la escuela. Ya. Pero también las personas de repente no pueden acceder a trabajos formales porque no tienen el carné. Una persona, un empleador no contrata a alguien porque dice que no te puedo contratar, me voy a meter en un problema. Claro. Y cuando de casos cercanos son personas que tienen que esperar a veces 2 años para estar regulares, por Ya. decirlo. Y Pablo, en la experiencia internacional, cuando ocurren estos crecimientos abruptos vamos a decir, el caso más preocupante, que es el homicidio sin autor conocido, que es como el indicador de criminalidad que nos preocupa más. ¿Cuánto se demora, estadísticamente hablando, un país en controlar, no te voy a decir en reducirlo a cero, sino en controlar este tipo de actividades? ¿Y qué se necesita hacer? ¿Una ley de inteligencia? ¿La brigada ECO? ¿Ese tipo de cosas? No tengo el dato de cuánto se demoran en la identificación, pero yo pongo en duda también ese indicador. No me parece el gran indicador, entre otras cosas, porque hay gente que no es parte del crimen organizado y puede planear bien un asesinato. Tenemos algunos casos famosos en Chile de que nunca supimos quién cometió, o se supone que sabe, pero bueno, el caso Matute, estos casos que parecen ser medios pasionales, pero que están muy bien organizados. Por lo tanto, yo pongo en duda esa como, yo sé que es un buen proxy, pero no necesariamente indica la presencia de más o menos crimen organizado. Lo cierto es que sí, efectivamente ese indicador se ha duplicado y ha empeorado, así que algo dice. Yo creo que la respuesta tiene que ver con lo que acertadamente está haciendo la Fiscalía con ECO. Yo creo que esta unidad especializada en homicidios vinculados, o que aparentemente están vinculados al crimen organizado, y que por lo tanto van como recabando capacidad, conocimiento y estrategias para aprender la investigación, es lo que hay que hacer. Porque Chile, lo que le pasaba es que Chile no tenía casos complejos en general. Los homicidios, todos sabían quién era, mucho autor conocido, eran primos, era el vecino, eran cercanos, todo el mundo vio el homicidio, entonces todo esto es nuevo, y me parece que ECO está acumulando una expertise que es por donde tiene que ir esto. O sea, nosotros necesitamos, por decirlo así, tenemos un sistema de justicia criminal muy general, muy genérico, para problemas muy simples, mucho robo, pero se procesa. Ahora necesitamos un sistema más especializado. Y eso implica recursos, implica capacitación de los fiscales, de las policías en técnicas de investigación, implica la Fiscalía Supraterritorial. Yo creo que es un elemento importante, porque cuando los delitos son más complejos no responden a cosas tan locales, hay como, por decirlo así, traslapes de regiones, y eso es necesario, que haya una mirada más global y con más inteligencia en los datos también que maneja la Fiscalía. ¿Y tú crees que, por ejemplo, el unificar el criterio de prisión preventiva no sería un detalle importante? Estoy pensando en 2 o 3 casos donde se dejó libre a narcotraficantes porque pidieron libertad vigilada, digámoslo así, o ir a firmar, y se escaparon, así de simple. Sí. Mira, justo ayer escuchaba un par de casos nuevos en que lo que está pasando con la prisión preventiva suena cada vez más arbitrario. Así que el uso de la prisión preventiva está siendo totalmente... es algo de lo cual uno se puede esperar cualquier cosa. Discrecional, totalmente. Y el problema de esto es que se está usando mucho para casos que no corresponden, y pareciera que cuando corresponde no se usa, y por lo tanto eso es un problema, porque en cualquier caso se está usando mucho.
y la prisión preventiva, Chile tiene unas tasas súper altas de presos preventivos, mucho más que en los países con los que nos gustaría compararnos, y lo que está pasando es que estamos colapsando nuestras cárceles con gente que no está condenada formalmente. Y lo que yo diría que el uso de la prisión preventiva de la manera que lo estamos haciendo está haciendo colapsar nuestro sistema penitenciario, y eso también tiene otras consecuencias y ramificaciones en relación a cómo tú pones a gente que puede ser primeriza en una cárcel que está colapsada, entonces no hay módulo, entonces bueno, los vamos a tener que mezclar por un tiempo. Contaminación criminógena. Contacto criminógeno, contaminación criminógeno que es muy cierto, ocurre realmente porque también en la cárcel la gente tiene que sobrevivir. Claro. Es un ambiente hostil, por lo tanto vincularme a un líder de una banda más narco, por ejemplo, que son los que la llevan, digamos, en la cárcel, es una estrategia de sobrevivencia. Probablemente cualquier persona inteligente va a tratar de aliarse o vincularse, y bueno, y de ahí en adelante se generan relaciones, vínculos, son redes finalmente. Claro, y que empiezan a dar como resultado bandas operando desde la cárcel, como el famoso Comando Primero de la capital, sí. De Brasil, que yo me acuerdo que era noticia en los años 90 ya, y que en el año 2020 a nosotros nos ha tomado por sorpresa, digamos. Efectivamente, Latinoamérica tiene una tradición de muchas bandas que surgen, crecen y operan desde las cárceles. Yo de todas maneras quiero hacer ciertas distinciones. Chile tiene un nivel de estabilidad institucional y un nivel como de seguridad también y de control de las cárceles distinto a lo que ocurre en Brasil, en Bolivia, en Venezuela. Y eso también es importante mencionarlo porque las cárceles en Chile siguen estando en control del Estado. Esa idea de que se la tomó el narco es mentira, eso no ha ocurrido. Y en Chile, creo que se lo escuché al ministro Elizalde, decía, en Chile los delitos, los homicidios entre bandas, entre integrantes de bandas se investigan. Y eso también es una novedad, y eso habla muy bien de cómo Chile se toma este problema. En otros países, cuando saben que son homicidios entre bandas rivales, simplemente se dejan. No se gasta recursos. No se gasta recursos en eso. Y Chile lleva lejos, y la gran prueba que tenemos es que tenemos presos a muchos de los integrantes, entre ellos varios líderes supuestos del Tren de Aragua y de otras bandas que llegaron a Chile. Entonces, ahí yo es donde también pongo ciertos matices, sin querer normalizar, sin intención de normalizar, pero Chile no es la misma. No estamos en la misma situación que otros países en ese ámbito. Una última pregunta. ¿Es las cárceles de alta seguridad, siguiendo el modelo italiano, por ejemplo, son un buen recurso? ¿Deberíamos invertir en una cárcel de alta seguridad con gendarmes rotativos para que no haya mucho contacto, con personal aislado la mayor parte del tiempo, con medidas más draconianas con los líderes de bandas criminales? Yo creo que no. Y la respuesta es tajante, porque toda la evidencia muestra que estas cárceles se terminan ocupando para cualquier otra cosa menos para encarcelar a líderes. Se ocupan como castigo, se ocupan porque está sobrepoblado el sistema y por lo tanto tengo que ocupar esa plaza, y terminamos metiendo gente que supuestamente no era la que tenía que ir ahí. Y tampoco el gobierno ha justificado, creo yo, claramente la necesidad de tener más cúpula. Hasta el último dato que tenemos del mecanismo de prevención de la tortura es que la cárcel, el REPAS, este módulo de alta seguridad, no estaba lleno. Si no está lleno, ¿para qué vamos a hacer una cárcel? Me pareció que esto fue una medida más para calmar los ánimos que realmente necesaria. Don Pablo Carbacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, muchísimas gracias por haber venido hoy tan temprano y por el tiempo que nos has dedicado. No, y gracias. por haber aclarado tantos puntos, hay que decirlo. Gracias a ustedes por la invitación.